Continuando con lo que es el cálculo de las raíces de un polinomio, entonces tenemos unos pasos que nos van a ayudar a hallar las raíces enteras de un polinomio. Lo primero que tenemos que hacer es hallar los divisores del término independiente. Allí incluimos al 1. Positivos y negativos esos divisores que tienen que ser del término independiente. Por ejemplo, si el término independiente es 3, los divisores de 3 son 1 y 3. Pero ese 1 yo lo tomo positivo y negativo y ese 3 yo lo tomo positivo y negativo. Lo segundo que vamos a hacer es sustituir cada uno de estos valores en el polinomio y vemos si el resultado nos da 0. Lo tercero que vamos a decir es que si uno de esos valores que yo tomé hace que el polinomio sea 0, entonces ese valor es una raíz y la podemos factorizar de esa forma que está allí. También podemos, en vez de utilizar la sustitución en el polinomio, podemos utilizar la regla de Ruffini. Y el cuarto nos dice que es una especie como de nota. Si ninguno de esos números que son divisores del término independiente hacen que el polinomio sea 0, significa que ese polinomio no tiene raíces enteras. Entonces veamos un ejemplo de esto que nos están diciendo. Hallar las raíces enteras del polinomio p de x igual a x a la 4 menos 5x a la 3 más x cuadrado menos 7x más 10. Entonces allí observamos que los divisores del término independiente, el término independiente en este caso es 10, son 10, 5, 2 y 1, positivos y negativos. Este orden en que lo escriban no importa tanto, solamente importa que estén tomando en cuenta todos los divisores del término independiente, ¿ok? Si nosotros hacemos una evaluación de 10 y menos 10 en este polinomio, es decir, si nosotros tomamos el valor 10 y lo sustituimos donde sea que esté x y resolvemos nuestras operaciones, encontramos que ese valor que nos da el resultado final es distinto de 0. Entonces, ni 10 ni menos 10 van a ser raíces de este polinomio. Pero si nosotros tomamos el 5 y lo sustituimos aquí, entonces al resolver nuestras operaciones el resultado final es 0. Por eso podemos decir que 5 es una raíz. Esto lo tienen que hacer si van a utilizar o si se van a ir por el método de evaluar cada uno de los números y sustituirlo, tienen que hacerlo con cada uno de los números hasta que en este caso hayan 4 raíces del polinomio. Es decir, toman el 10, lo sustituyen, el menos 10 lo sustituyen, no da 0, no es raíz. Toman el 5 positivo, lo sustituyen, da 0, es una raíz, pero tienen que seguir porque solamente hallaron una, necesitan otras 3. También podemos aplicar lo que es el método de Ruffini. Entonces, seguimos aquí con el método de Ruffini, es colocar solamente los coeficientes de mi polinomio. Como yo digo que 5 es el número con el que quiero probar si es una raíz, lo coloco aquí del lado izquierdo. Este primer número que está acá lo coloco idéntico aquí abajo y voy entonces en diagonal multiplicando y en vertical sumando restando de acuerdo a los signos. Como este último resultado que me da aquí es 0, entonces nosotros por eso decimos que 5 es un polinomio, es una raíz del polinomio. Entonces nosotros podemos escribir el polinomio cociente con estos coeficientes que quedaron aquí. Acuérdense de lo que vimos en el lapso pasado. Como el polinomio principal era de grado 4 y estoy hallando una raíz, entonces el polinomio cociente sería de grado 3. Y voy a ir sustituyendo, estos números van a ser mis coeficientes de las variables. Entonces, este sería el coeficiente de x a la 3. Como este número de aquí es 0, que le correspondería a x cuadrado, como es 0, entonces eso indica que el término x cuadrado no va a estar en mi cociente. Este sería el coeficiente de x y este sería mi término independiente para el cociente.
Entonces nosotros podemos escribir ese polinomio que teníamos al principio de esta forma. En esta primera parte escribimos este número pero con signo contrario y en este segundo paréntesis escribimos el polinomio cociente que me está quedando. Entonces me dicen que aplicaremos la regla de Ruffini a este polinomio que nos queda acá. Acuérdense que nosotros tenemos que hallar 4 raíces. Entonces tenemos que aplicar Ruffini lo necesario para poder hallar esas 4 raíces. En este caso, ¿quién es mi término independiente? Menos 2. Yo voy a tomar entonces los divisores de menos 2, que son 1 y 2 en positivo y negativo, para ver quiénes serían la raíz en este caso. Si yo sustituyo 2 y menos 2, el resultado me da distinto de 0, entonces ya puedo descartar eso. Pero si yo sustituyo 1, el resultado me da 0. Eso es si lo hacemos por sustitución. Si lo hacemos por Ruffini, nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, como este resto es da 0, yo digo que 1 es raíz del polinomio y lo puedo escribir así. Esto sale del mismo procedimiento que hicimos con el anterior. Como esta es la segunda raíz que hallamos, entonces este ya sería ya este sería x cuadrado, porque cada vez que hallamos una raíz vamos disminuyendo el grado del polinomio original. Pero tenemos 2 raíces, necesitamos otras 2. Tomamos este polinomio y aquí podemos hallar o podemos aplicar la ecuación de segundo grado. ¿Por qué? Porque ya tenemos una x al cuadrado. Entonces podemos aplicar la fórmula que es menos b más menos b cuadrado menos 4 por a por c entre 2 por a. Lo que tienen que identificar quién es a, quién es b y quién es c. En este caso, A vale 1, B vale 1 y C vale 2. Hacemos nuestras sustituciones y aquí trabajamos entonces con lo que son números complejos. Como la raíz me queda la cantidad subradical negativa, eso quiere decir que eso lo voy a convertir en un número complejo y me quedaría de esta forma. Por lo cual yo necesito entonces esta raíz separarla y me quedaría de esta manera. Menos 1 entre 2, que es esto, y raíz de 7 entre 2i, que es esto. Y sería tanto positivo como negativo por mis opciones de la fórmula. Esto quiere decir que ese ejercicio tiene 2 raíces enteras y 2 raíces complejas. ¿De qué manera lo escribimos? De esta forma que está acá. Este signo que está aquí siempre tiene que ser negativo por la forma de factorizarlo, que ya vamos a explicar bien qué es, ¿sí? Entonces tenemos que nuestro polinomio tiene 4 raíces, de donde 2 son enteras y 2 son complejas. Lo que me interesaba enseñarles de este ejercicio es cómo trabajarían si se llegaban a encontrar con el caso de esto. En esto perfectamente ustedes pudieron haber seguido aplicando Ruffini. Lo que pasa es que ya vemos que nos van a dar números complejos y cuando son números complejos es un poco difícil darse cuenta de que esa es la raíz solamente utilizando Ruffini. Entonces ustedes muy bien pueden ir descartando raíces por Ruffini y una vez que lleguen a que ya el cociente es x cuadrado, pueden utilizar lo que llamamos ecuación de segundo grado, que ya les dije la fórmula.